El 9 de septiembre de 1965, un avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue alcanzado en el aire sobre Vietnam del Norte. El piloto se llamaba James Stockdale. Mientras bajaba en paracaídas intuyó lo que le esperaba: los golpes, la pierna rota en la caída, los años de cárcel. Y se dijo una frase extraña para ese momento, que dejaba el mundo de la tecnología y entraba en el mundo de Epicteto. Epicteto llevaba 1800 años muerto. Sin embargo, fue uno de los maestros estoicos más respetados y dejó para la posteridad enseñanzas que perduran en nuestros días. 7 años y medio después, Stockdale salió de allí y dijo que lo que le sostuvo no fue su entrenamiento militar. Fue un cuadernillo de la filosofía que enseñaba Epicteto. Esto va de qué es el estoicismo, explicado desde sus raíces. Y de por qué saberlo no basta. Que no baste saberlo, no es un fallo tuyo. La escuela lo tenía previsto, y al que se lo sabe y aún así falla le había puesto nombre. Pero debajo hay una pregunta mejor. ¿Qué tenía ese texto para aguantar en el peor sitio imaginable? Te voy a llevar al sitio donde empezó esto, que no era un aula. Era un soportal de paso, de esos que la gente cruza para no mojarse. Vas a conocer al hombre que lo levantó, que empezó arruinado y con lo puesto. Después vamos a Roma, al silencio de 1500 años y a un psicólogo de Nueva York que descubrió que llegaba tarde. Y al final volvemos a ese paracaídas con la respuesta puesta. Esa historia no está aquí para impresionar a nadie. Está aquí porque a esta filosofía se entra por dos puertas distintas. Por una entra el que tiene curiosidad. Le suena el nombre, ha visto una frase por ahí y quiere saber qué hay detrás. Puerta legítima, y este vídeo le va a servir. Por la otra entra el que trae algo. Y ese algo casi nunca se dice en voz alta. Una discusión que no tenía que haber pasado. Una temporada larga yendo a rastras. Un mes que no cuadra. Un momento en que te oíste hablar. Y no reconociste el tono. Las dos puertas dan al mismo sitio, y da igual por cuál hayas entrado tú. Pero conviene saber que la segunda existe, porque los antiguos escribían pensando en ella. Lo decían sin ninguna delicadeza. Epicteto le explicó una vez a un alumno que el aula de un filósofo es una enfermería y que de ahí no se sale contento, se sale doliendo, que el que cruza esa puerta no viene sano. Uno llega con el hombro fuera de sitio, otro con un absceso, otro con un dolor de cabeza que no se le quita. Y remató con la frase que explica por qué existe este vídeo. Que la gente quiere aquello que hace que una vida salga bien, pero lo busca donde no está. Eso es lo que vamos a mirar. ¿Dónde está? Empecemos por lo que es, sin rodeos. El estoicismo es una filosofía griega, nacida en Atenas hace unos 23 siglos, que sostiene una idea incómoda y liberadora a la vez, que casi todo el sufrimiento humano no viene de lo que nos ocurre, sino de lo que nos decimos sobre lo que nos ocurre. De ahí sale una conclusión práctica. Si eso es cierto, hay un margen, pequeño, real, entrenable. Y ese margen se trabaja como se trabaja un músculo o un idioma, con método, a diario y con resultados desiguales. Ahora conviene decir lo que no es porque el nombre juega en contra, y probablemente traigas puestas 2 o 3 de estas. No es aguantar en silencio. En el lenguaje corriente estoico es el que encaja los golpes sin quejarse, con la cara de piedra. Eso es una caricatura de 2000 años. Los estoicos antiguos escribieron páginas enteras sobre el llanto, el duelo, el miedo y la ira, y no para prohibirlos. No es pensar en positivo. No te pide que te digas que todo va a salir bien. Te pide lo contrario, que mires de frente lo que puede salir mal, hoy, sin dramatizarlo y sin maquillarlo. No es una religión ni una secta. No hay dogma revelado, ni jerarquía, ni obligación de creer nada. Ellos mismos discutían entre sí y corregían a sus maestros. No es un truco de productividad. Puede volverte más eficaz, y suele hacerlo, pero eso es un efecto lateral. Su asunto es otro. Y no es autoayuda blanda. La autoayuda blanda te promete resultados. Esto hace lo contrario. Te dice desde la primera página que los resultados no te pertenecen, y que lo único que puedes prometerte a ti mismo es la calidad de tu propio comportamiento. Así que quítale a la palabra lo que le hemos puesto encima. Estoico no quería decir duro. ¿Y qué quería decir? Para verlo hay que ir al sitio donde se inventó. Hacia el año 300 a.C., un comerciante de Chipre transportaba púrpura de Fenicia.
La púrpura era el producto de lujo de la antigüedad, el tinte de los ricos, carísimo de producir. Se llamaba Zenón. Y cuentan que aquella travesía acabó mal. Naufragó y perdió la carga entera. Llegó a Atenas con lo puesto, rondando los 30 años. Sin nada que hacer, se sentó junto al puesto de un librero y se puso a leer un texto de Jenofonte sobre Sócrates. Le gustó. Y preguntó en voz alta dónde se encontraba gente como aquella. El librero no contestó. Señaló con el dedo a un hombre que pasaba por la calle justo en ese momento. Era Crates, el cínico, un filósofo que vivía voluntariamente en la miseria y decía barbaridades en público. Zenón se fue detrás de él. Y así aprendió, que no fue leyendo. Crates enseñaba quitándole a uno la vergüenza. Le hizo cruzar un barrio entero de Atenas llevando una olla de lentejas a la vista de todo el mundo. Y cuando ya estaba en mitad de la calle le rompió el puchero de un bastonazo. No empezó sabiendo. Empezó pasando vergüenza. Años más tarde, ya con escuela propia, resumió aquello con una frase que se le ha atribuido siempre: que hizo un próspero viaje cuando naufragó. Ese es el gesto fundacional de esta filosofía, y no es casual que sea una bancarrota. Esto no nace en un despacho. Nace de un hombre que lo pierde todo, y que descubre que aquello le abrió una puerta que no habría cruzado nunca. Y ahora el detalle que le pone nombre a todo. Zenón no alquiló un local. No cerró una puerta. Se puso a enseñar de pie, al aire libre, en un soportal largo del centro de Atenas con las paredes cubiertas de pinturas. En griego, soportal se dice stoa. A los que se paraban a escucharle los llamaban zenonianos por él. Luego simplemente los del pórtico, los estoicos. La escuela tomó el nombre del sitio donde se daba clase, no del maestro. Parece un detalle menor y dice casi todo, porque a un aula cerrada vas si tienes la mañana libre. En un soportal por el que ya ibas a pasar te paras un rato, oyes algo y sigues con lo tuyo. Aquello se montó para alguien como tú. Alguien con un trabajo, una casa y obligaciones que no puede apartar una mañana entera y que aún así puede empezar. La enfermería no estaba al fondo de un jardín. Estaba donde pasaba la gente. Cuando Zenón murió, quien se puso al frente fue Cleantes. Había sido boxeador. Llegó a Atenas con 4 monedas en el bolsillo. Para pagarse las clases, sacaba agua de los pozos por la noche y regaba huertos, y de día iba a filosofía. Le llamaban el sacapozos. Cuentan que las autoridades llegaron a citarlo para que explicara de qué vivía, porque no se le veía trabajar en ningún oficio conocido. Presentó como testigos al hortelano al que regaba el huerto y a la mujer para la que molía grano. Le ofrecieron una pensión pública. La rechazó. De él se decía que era como una tablilla de cera dura. Costaba escribir en ella, pero lo escrito no se borraba. El nombre grande que viene después es Crisipo, y conviene decir bien qué fue. No fue el sucesor de Cleantes, fue su alumno, y se apartó de él estando Cleantes todavía vivo. Pero sin Crisipo esto no habría llegado hasta ti. Escribió, según los antiguos, más de 700 libros. Ordenó la escuela entera y respondió una por una a las objeciones de los rivales. Llegó a decirse que si él no hubiera existido, el pórtico tampoco. De esos 700 libros, no ha llegado completo ni uno. Todo lo que sabemos del estoicismo antiguo original son citas sueltas en autores posteriores, y muchos de ellos eran enemigos de la escuela. Aquí hay una ironía que conviene guardar. La parte más ambiciosa y más técnica se perdió casi entera. Lo que sobrevivió fue lo práctico, lo que se escribió para consolar a un amigo para preparar una clase o para hablar consigo mismo por la noche. Sobrevivió lo útil. Y es lo único que ha llegado hasta ti. En el siglo II a.C. el estoicismo cruza a Roma, y ahí cambia de piel. Los romanos querían saber una cosa por encima de las demás: ¿cómo se vive? Y en el siglo I a.C., esta filosofía ya tiene un mártir político. Catón el joven se opuso a Julio César hasta el final. Perdida la guerra, en Útica decidió no aceptar el perdón del vencedor y se quitó la vida. Para generaciones de romanos, Catón fue la prueba de que aquello no era palabrería. Había alguien dispuesto a pagar el precio máximo.
y después llegan los 4 nombres que sostienen hoy todo el edificio. El primero es Séneca. Nació en Córdoba, hacia el año 4 a.C. El estoicismo más leído del mundo lo escribió un hispano. Su biografía es un problema, y por eso es interesante. Fue riquísimo. Fue desterrado 8 años a una isla. Volvió para ser tutor y luego consejero de Nerón, y estuvo detrás del gobierno del imperio en sus mejores años y en el principio de los peores. Le acusaron entonces, y le siguen acusando ahora, de predicar el desapego mientras acumulaba una fortuna colosal. En el año 65 recibió la orden de morir, y en Roma eso significaba hacerlo por su propia mano. Tácito cuenta la escena con detalle. Séneca se abrió las venas. La sangre no salía bien porque era viejo y estaba flaco, y siguió dictando a sus secretarios mientras moría. Escribió sobre la ira, sobre la brevedad de la vida, sobre la providencia, y escribió 124 cartas a un amigo llamado Lucilio que son, probablemente, la mejor puerta de entrada que existe a esto. Son cortas. Van de un asunto concreto cada una, y están escritas por un hombre que reconoce sin rodeos que él tampoco lo está consiguiendo. Las vamos a ir diseccionando aquí, una por una. El segundo es Musonio Rufo, y que sea el menos famoso es una injusticia. Enseñaba en Roma en tiempos de Nerón, que lo desterró a una isla del Egeo. Sostuvo que las mujeres debían estudiar filosofía exactamente igual que los hombres, y lo argumentó por escrito, en el siglo I. Y sostuvo algo que te afecta más, que la filosofía sin ejercicio práctico no vale nada, y que quien la usa para lucirse en conversaciones la ha entendido al revés. Su importancia real es otra. Musonio tuvo un alumno, y ese alumno fue Epicteto. El tercero es Epicteto, el que iba dentro de la cabeza del piloto mientras caía. Nació esclavo hacia el año 50, en lo que hoy es Turquía. Su dueño en Roma era un liberto de la corte de Nerón. Consiguió la libertad, montó escuela, y cuando Domiciano expulsó a los filósofos de Roma se marchó a Grecia y allí enseñó hasta morir. Vivió con lo mínimo. Se cuenta que le robaron una lámpara de hierro y la sustituyó por una de barro para que el siguiente ladrón se llevara menos. No escribió nada, absolutamente nada. Lo que tenemos son los apuntes de clase de un alumno, Arriano, que anotó lo que decía en el aula y lo publicó advirtiendo que no eran palabras suyas. Arriano hizo además un resumen breve, un manual de bolsillo. Ese resumen es el cuadernillo que llevaba en la cabeza Stockdale mientras caía. Y tú lo puedes leer entero en una tarde. Y el cuarto es el más raro de todos. Marco Aurelio gobernó Roma entre los años 161 y 180. Le tocó una peste que vació ciudades enteras, una guerra larguísima en la frontera, la traición de un general y la muerte de la mayoría de sus hijos. Por la noche en la tienda de campaña escribía, en griego, no en latín, para nadie. Sus cuadernos no llevan título de autor porque no eran un libro. Se repite, se contradice, se regaña. Anota lo mismo 20 veces porque 20 veces se le olvida. No hay una sola frase escrita para lucirse porque no había público. El texto sobrevivió de milagro y no se imprimió hasta 1559. Piénsalo un segundo. El diario privado del hombre más poderoso del mundo escrito sin intención de publicarlo es lo que mejor ha resistido el paso del tiempo de toda la filosofía antigua. Con la llegada del cristianismo al poder, las escuelas antiguas se apagan. El estoicismo no desaparece, se disuelve. Sus ideas sobre el dominio de uno mismo y sobre la fraternidad entre todos los seres humanos entran en el pensamiento cristiano y dejan de llevar su nombre. Durante siglos, Séneca se lee en Europa casi como si fuera un padre de la Iglesia. Llegó a circular una correspondencia falsa entre él y San Pablo, y mucha gente la dio por buena. El retorno con nombre propio llega en el Renacimiento tardío. Y aquí España tiene un papel que no suele contarse. Francisco de Quevedo se convirtió en el gran divulgador del estoicismo en castellano. Publicó un tratado sobre el origen y la intención de la doctrina estoica, puso el manual de Epicteto en verso español y escribió sobre la muerte y sobre la fortuna con una violencia verbal que ningún estoico antiguo se permitió. Lo que da peso a Quevedo no es su erudición, es que escribió buena parte de aquello con el agua al cuello. Pasó 4 años encerrado en un convento de León enfermo y sin juicio previo. Salió arruinado y roto,
y murió poco después. El hombre que tradujo a un esclavo cojo escribió desde una celda. Desde entonces esto no se ha ido nunca del pensamiento en español. Se ha llamado senequismo, se ha confundido con resignación, se ha usado como excusa y como consuelo. Pero ahí sigue, y te llega en tu idioma, que no es poca cosa. En los años 50 un psicólogo neoyorquino llamado Albert Ellis estaba harto del psicoanálisis. Le parecía lento, caro y poco útil. Empezó a trabajar con una idea simple, que si al paciente le cambias la interpretación del hecho, le cambias la emoción, y no ocultó de dónde la había sacado. Citó a Epicteto como origen de su terapia. La frase que cita aparece al principio de aquel manual de bolsillo y dice que a los hombres no los perturban las cosas, sino sus opiniones sobre las cosas. De ahí sale su terapia racional emotiva. Poco después, Aaron Beck desarrolla la terapia cognitiva, y de ese tronco nace la terapia cognitivo-conductual, que hoy es el tratamiento psicológico con más respaldo experimental del mundo para la ansiedad y la depresión. Dicho sin adornos, la psicología más contrastada que existe tiene, en su acta de nacimiento, la firma de un esclavo del siglo I. Y si tú o alguien tuyo ha pasado alguna vez por una terapia de esas, ya has practicado esto sin saber que lo estabas haciendo. Y mientras tanto hay piezas que encajan solas. A Viktor Frankl, superviviente de los campos de exterminio, se le atribuye la idea de que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y de que en ese espacio está la libertad de cada uno. No se reclamó de esta tradición. Llegó al mismo terreno por su camino, y en 1965 cae del cielo un piloto con ese manual en la cabeza. ¿Y por qué crece justo ahora? Porque desde principios de la década de 2010, esto crece de una manera que no se explica solo por la moda. En 2012, unos académicos de la Universidad de Exeter lanzaron una semana de práctica guiada, abierta a cualquiera y por Internet. Esperaban unas decenas de participantes, se apuntaron miles y siguen apuntándose cada año. La respuesta más honesta es que el estoicismo es una filosofía para la incertidumbre y llevamos tiempo instalados en ella. Precariedad. Información permanente sobre catástrofes lejanas. Un aparato en el bolsillo diseñado para que compares tu vida con la versión editada de la de los demás. Y menos estructuras heredadas de las que antes decían dónde estaba el norte. El estoicismo no arregla nada de eso. No te va a quitar el ruido. Es una disciplina para operar dentro de él. Dejemos aquí la historia, que ya tienes el mapa. Vamos con lo que trae de verdad a la gente hasta esta filosofía, porque cuando alguien la busca, casi siempre la busca desde uno de 4 sitios: el futuro, el pasado, los demás y uno mismo. 4 clases de dolor. Voy a recorrer las 4 y dentro de cada una los casos concretos. Mira si alguno te suena. Empezamos por el dolor del futuro. La puerta de entrada número 1 se llama ansiedad. El resultado médico que tarda. La empresa que anuncia reestructuración. El mes que no cuadra. Séneca dejó escrito que nos aterra más de lo que nos aplasta y que sufrimos más por la imaginación que por la realidad. Lo que se trabaja aquí no es la tranquilidad, es poder seguir funcionando con la incertidumbre puesta, sin resolverla y sin huir de ella. Ahí está también el miedo al dinero. Perder el trabajo, perder la casa, bajar de nivel de vida. Y es un terreno donde esta filosofía tiene una autoridad rara. La fundó un arruinado, la sostuvo un aguador y la escribió un multimillonario. Lo que ofrece no es dinero, es separar el daño real del daño imaginado, que casi nunca coinciden. Ahí están las 3 de la mañana. La conversación de mañana repasada 14 veces. Ellos tenían prácticas para el final del día y no eran para relajarse, eran para cerrar cuentas. Y ahí está el más antiguo de todos, que es el miedo a morir. En esto son ásperos. Proponen mirar la propia muerte de frente y a menudo. No para hundirte, sino porque descubrieron que quien la mira de vez en cuando discute menos por tonterías. El segundo territorio es el dolor del pasado. La decisión que salió mal. Lo que dijiste. Lo que no dijiste a tiempo. Aquí distinguen entre el error, que es información, y la identidad de fracasado, que es una historia que te cuentas. Está la rumiación,
que es dar vueltas a lo mismo sin avanzar un milímetro. Marco Aurelio se anotaba a sí mismo una y otra vez que volviera al asunto que tenía delante. Lo anotaba tantas veces precisamente porque no le salía. Y está el duelo, que es donde más se ha caricaturizado esto. No prohibieron el llanto. Séneca escribió a su madre y a amigos que habían perdido hijos y les dice que llorar es humano y que la cuestión es no instalarse ahí para siempre. Lo que se le ofrece a quien ha perdido a alguien no es consuelo rápido, es compañía y una manera de pensar la pérdida que no la niega. El tercer territorio es el dolor de los demás. Empieza por la ira. Séneca le dedicó 3 libros enteros y su tesis es que la ira no es una fuerza que te desborda desde fuera. Es una decisión rapidísima que tomas tú y de la que luego reniegas. Sigue por la gente insoportable, el jefe, el cuñado, el vecino, el compañero que sabotea. Marco Aurelio empezaba el día recordándose que iba a encontrarse con gente difícil, no para amargarse, sino para no llevarse la sorpresa. Está la injusticia, el ascenso que no llegó, el mérito que se apuntó otro, el trato desigual. Nadie dice que no exista, ni te pide que la tragues. Dicen que las fuerzas que gastas en el agravio son las que no estás gastando en la respuesta. Está la comparación, que es el dolor característico de esta época. Ves 30 vidas mejores que la tuya antes del desayuno, todas editadas. Lo que se trabaja aquí es distinguir lo que quieres de verdad de lo que quieres porque lo tiene otro. Y está el miedo al qué dirán, la incapacidad de decir que no, la necesidad de que te aprueben. Epicteto, que había sido propiedad de otro hombre, era brutal con esto. Quien pone su tranquilidad en manos de lo que otros opinen, ha elegido un amo nuevo. Queda el cuarto territorio, y es el más silencioso. El dolor de uno mismo. Conseguiste el puesto, la casa, el objetivo. Duró 3 semanas. Este es el dolor del que no tiene ningún problema visible, y por eso no se atreve a nombrarlo. Están los días llenos y los años vacíos. Séneca abrió un tratado entero con la idea de que no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Es el texto que más gente ha empujado a cambiar algo. Están las 12 pestañas abiertas y nada terminado. Aquí no hay un sistema de organización. Hay algo previo. ¿Por qué haces lo que haces? Y está el último de todos que explica por qué esto engancha. El que se enfada como no quiere enfadarse. El que bebe más de lo que quiere. El que promete y no cumple. La sensación de no ser el que quieres ser. Porque la unidad de medida de esta escuela no es lo que consigues, es cómo te comportas. Toca ser exacto porque en este terreno se promete demasiado. Lo que persiguen tiene un nombre griego, eudaimonía, y una traducción torpe, felicidad. La traducción es mala porque no habla de un estado de ánimo. Habla de una vida que ha salido bien vista en conjunto, incluso si dentro hubo tramos duros. Se parece más a lo que dirías de una buena carrera profesional que a lo que sientes un sábado por la tarde. De ahí salen unas cuantas cosas concretas. Un criterio para decidir, que es quizá lo más práctico de todo. Una forma estable de saber qué hacer cuando tus opciones no están claras. Menos tiempo reaccionando. No es que dejes de sentir, es que aumenta la distancia entre lo que te pasa y lo que haces con ello. Una relación distinta con lo que deseas, que es la única forma conocida de dejar de correr detrás de cosas que ya no querías. Poder actuar sin certeza, que es una ventaja enorme dentro del trabajo y fuera de él. Y una idea que sostiene todo lo demás, que perteneces a algo más grande que tu propio caso. Fueron los primeros en decir con todas las letras que todos los seres humanos son ciudadanos de una misma comunidad. Lo dijeron en un mundo con esclavitud, y uno de ellos había sido esclavo. Ahora lo que no ofrece, dicho igual de claro, no te va a quitar el dolor. Ningún estoico antiguo prometió eso. No es un tratamiento médico ni psicológico. Si hay una depresión, un trastorno de ansiedad o un duelo que no avanza, el sitio es la consulta de un profesional. Muchos de ellos, por cierto, van a trabajar contigo ideas que reconocerás de este vídeo. No es rápido. Es un entrenamiento, y tu progreso se mide en meses, no en tardes, y no funciona leyéndolo. Ese es el punto donde se cae casi todo el mundo. Y ellos lo sabían.
Esto no era una asignatura, era un régimen, y tenía una forma reconocible que se repite en los 3 romanos que conservamos. Se prepara la mañana. Antes de empezar se repasa lo que el día va a traer, incluido lo que puede salir mal y la gente difícil que va a aparecer. Es lo contrario de visualizar el éxito y es deliberado. Se revisa la noche. Al terminar se repasa lo hecho. ¿Dónde te comportaste como querías? ¿Dónde no? ¿Qué corriges mañana? Sin castigo y sin coartada. Séneca describe su propia revisión y confiesa que la hace todos los días. Se escribe. Los cuadernos de Marco Aurelio existen porque un emperador se sentaba a escribirse a sí mismo. No es un diario de acontecimientos. Es un sitio donde discutes contigo mismo por escrito, que es la forma más barata que existe de pensar mejor. Se lee poco y se relee mucho. Mejor unos pocos autores digeridos que muchos ojeados. Y se ensaya la incomodidad. Ayunar un poco. Pasar algo de frío. Dormir alguna vez peor de lo que podrías. No por penitencia, sino por comprobar en el cuerpo que lo que temes perder se soporta mejor de lo que crees. Ninguna de las 5 te pide más de 10 minutos al día. Y aquí llega la objeción que le ponen a esta escuela desde el primer día. Que todo esto es aguantarse, poner cara de piedra. Para eso hay una escena, y la escena vale más que el argumento. La cuenta un hombre llamado Aulo Gelio, que viajaba en un barco y a mitad de travesía le pilló una tempestad de las malas. A bordo iba un estoico con nombre y con prestigio. Y Gelio, en vez de mirar al mar, se quedó mirándolo a él. Quería ver qué hace un estoico cuando el barco se mueve así. Vio esto. El filósofo se puso pálido. Se le veía el miedo en la cara. No gritaba como los demás, pero estaba blanco. Pasado el peligro, un pasajero rico se acercó a burlarse. Le dijo que él no había tenido miedo, y que el filósofo sí. El filósofo no discutió. Sacó un libro de Epicteto y le explicó por qué aquello no lo desmentía. Lo que golpea a la mente cuando pasa algo no lo elige nadie. Llega solo, y llega antes de que la razón tenga tiempo de ponerse en marcha. Por eso hasta el que sabe se queda blanco. Lo que sí se elige es lo que viene detrás. Darle la razón a ese golpe, o no dársela. Así que nunca fue no sentir. Fue no firmar. Y aún así, tú puedes saberte todo esto. Puedes explicárselo a alguien y hacerlo bien. Vas a volver a contestar mal. Vas a volver a salir de casa con un peso. Vas a volver a oírte hablar en un tono que no querías. Saberlo no basta. Y ellos lo sabían. Tanto que Epicteto le dedicó un capítulo entero, y el capítulo se titula Sobre el progreso. Empieza describiendo a alguien que vas a reconocer. Uno que ya ha aprendido la doctrina de los filósofos. Se la sabe. Y a continuación se ríe de él sin ninguna piedad. Se ríe del que cree que avanza porque ha leído muchos tratados y lo compara con un atleta que en vez de enseñarte los hombros te enseña las pesas. Piensa un momento en la última vez que le explicaste a alguien algo que tú no estabas haciendo. Tenía un nombre para eso. Procoptón. El que avanza. No era una manera educada de decir aprendiz. Era una categoría con criterios y hay hasta una lista para que te reconozcas en ella. El que avanza no censura a nadie y no alaba a nadie. No se queja. No habla de sí mismo como si fuera alguien. Cuando algo le sale mal, se mira a sí mismo antes que al de enfrente. Séneca lo dividió en grados porque le habían preguntado exactamente lo que estás pensando tú. ¿Por debajo del sabio no hay escalones? Contestó que sí los hay y que son 3. Pero antes dijo una frase que no consuela nada. Que el que progresa sigue estando en el grupo de los necios, aunque lo separe de ellos un intervalo enorme. Esto no era autoayuda. Nunca lo fue. Y aquí vuelve el emperador. Abre el libro 5 de sus notas, y la primera línea es un hombre que gobierna el mundo peleándose consigo mismo para levantarse de la cama. Se recuerda que ha nacido para hacer un trabajo, y no para estar calentito debajo de las mantas. En otro sitio escribió que su vida no había sido la de un filósofo, que eso lo veían los demás y lo veía él, y que ya no le salía fingir lo contrario, y dejó escrita la frase que cambia el sentido de todo lo anterior. Que cuando falles, no te irrites contigo ni te desanimes, que vuelvas a esto.
pero que vuelvas como vuelve a la esponja el que tiene los ojos malos, no como vuelve el niño al maestro que le va a pegar. Lo que cambiaba las cosas no era el saber, era volver, y volver otra vez, y contar de antemano con que vas a tener que volver. No es que no funcione, es que no funciona por saberlo. Volvamos al hombre que caía en paracaídas. Preguntamos al principio qué tenía aquel cuadernillo para aguantar en el peor sitio imaginable. Ya lo tienes. No era optimismo. Stockdale contó después que los que peor lo pasaron en aquella cárcel fueron precisamente los optimistas, los que se decían que en Navidad estarían en casa. Llegaban las Navidades, y luego otras, y se rompían. Lo que llevaba era un texto escrito por un hombre que había sido propiedad de otro hombre, que cojeaba, que no publicó una línea, y que enseñó una sola cosa durante 40 años. Que hay una parte de ti que nadie puede tocar si tú no la entregas. Y aguantó allí porque no prometía nada. Porque contaba desde el principio con que ibas a fallar y con que ibas a volver. Eso es el estoicismo. No un escudo para no sentir nada. Un sitio donde ponerte de pie. Y ese sitio no se hereda ni se compra. Lo construyes tú. Ya sabes qué es, de dónde viene, quién lo levantó y qué sostiene. Saber que es una cosa es distinto de saber hacerla. Y eso es lo que viene ahora. Cómo se mira una impresión antes de darle la razón. Cómo se prepara la mañana. ¿Qué haces con la ira cuando ya la tienes encima? Cada vídeo de este canal pone una de esas piedras. Dale a me gusta, que es lo que hace que esto le llegue a alguien a quien le sirva. Suscríbete al canal y quédate cerca, porque lo que viene es exactamente eso. Una de esas piedras cada vez. El discípulo estoico. Estoicismo aplicado.